partir del domingo 21 de marzo empezaron los enfrentamientos, o por lo menos las primeras acciones violentas en la frontera entre Colombia y Venezuela. En la zona del estado de Apure, del lado venezolano, el ejército se enfrentó con grupos irregulares, grupos armados, fuertemente armados, de origen colombiano, pero no se sabe bien con qué pertenencia. Por ahora lo que se cuenta son ya 8 muertos entre los irregulares, 9 muertos entre los miembros del ejército, más de 33 detenidos, hay muchos heridos y todavía no está claro qué es lo que sucedió ahí. Desde Venezuela culpan al gobierno colombiano de estar impulsando esta invasión sobre el territorio venezolano. Desde Colombia obviamente culpan a Venezuela de que esto es un conflicto interno entre fuerzas de ex miembros de la FARC, algunas con apoyo de Venezuela y otro no. Vamos a ver un informe primero, después lo comentamos. Y la frontera entre Colombia y Venezuela es nuevamente escenario de un conflicto armado. Los combates en el estado fronterizo de Apure ya cumplen 2 semanas. Las fuerzas venezolanas enfrentan en su territorio a un supuesto grupo armado colombiano. Estos enfrentamientos ya provocaron el desplazamiento de más de 4.000 personas hacia Arauca, departamento limítrofe del lado de Colombia. Arauca es un lugar de históricas confrontaciones guerrilleras desde la década de los 70. Se caracteriza por ser una zona petrolera, en donde desde hace más de 50 años se asentaron multinacionales. Esto significó el inicio de disputas territoriales con grupos armados y poblaciones originarias del lugar. De acuerdo a un informe de la ONU, en esta zona no se registra actividad vinculada al narcotráfico. La crisis estalló el 21 de marzo cuando residentes del municipio venezolano de La Victoria oyeron bombardeos y se vieron forzados a dejar sus casas y a migrar hacia el país vecino. El temor que hay es volver porque no hay garantías para nosotros volver a nuestras casas sin saber qué nos pueda pasar. Nos puedan reprimir, nos puedan matar. A mi papá se lo llevaron, él se llama José Rico, se lo llevaron a una persona inocente, es un campesino de la comunidad, no tiene nada que ver con la guerra que está pasando. El gobierno de Nicolás Maduro asegura que desde entonces se enfrenta a un grupo armado colombiano vinculado con el narcoterrorismo que cuenta con la protección de Bogotá. Caracas va más allá y denuncia que hay un plan de Estados Unidos para balcanizar esta región con el apoyo del gobierno de Iván Duque. Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela. Que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela. Desde hace 20 años, Venezuela reclama acciones del gobierno colombiano para desactivar los conflictos en la frontera. Para el gobierno de Duque, en cambio, se trata de un pase de factura de insurgentes disidentes a Caracas por su presunta complicidad con la facción del ex dirigente de las FARC, Iván Márquez, quien rompió con el acuerdo de paz en 2019. Quienes apelan a este tipo de prácticas son los enemigos de la paz de nuestro país, son los enemigos del pueblo colombiano. Es absurdo, es injustificable, es reprochable, es censurable que pretendan albergar tanto odio en su corazón. Caracas siempre ha negado su vínculo con estos grupos. Bogotá acusó al gobierno venezolano de aliarse no solo a Márquez, sino también al Ejército Nacional de Liberación, con el propósito de controlar la unidad de mando en las rutas del narcotráfico. Este conflicto coincide además con una nueva escalada de violencia en otras zonas de Colombia. Para la oposición, Duque está haciendo fracasar el acuerdo de paz. La ONU advirtió que en 2020 más de 25.000 personas fueron desplazadas ante el avance de los grupos paramilitares y el desmonte de las tierras para plantaciones ilegales de droga. Colombia sigue siendo el principal exportador de cocaína del mundo. Un acuerdo entre Caracas y Bogotá parece casi imposible.
Ambos países rompieron las relaciones diplomáticas desde que Colombia reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero de 2019. En este contexto, otra crisis humanitaria aparece en la escena de un país azotado por la violencia desde hace más de medio siglo. Los 2.200 kilómetros de frontera que separan a Venezuela y a Colombia son, sin duda, la frontera más caliente, la zona más caliente, la línea fronteriza más caliente de América Latina. Vamos a ver un mapa que muestra algo que es interesante, que es cómo se ha ido desplazando el foco de la intensidad del conflicto, porque en general el conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela estaba situado un poco al norte de ahora. Estamos viendo el departamento venezolano de Apure, el estado venezolano de Apure, el departamento de Arauca del lado colombiano y la frontera que separa los dos países. En general el problema estaba acá, en Táchira, entre Cúcuta y La Guajira, que son las dos regiones, las dos ciudades fronterizas, que era donde se concentraba el principal problema de contrabando, tráfico ilegal de drogas, pero también de combustible. Recordemos que de este lado el combustible cuesta $1 y del otro lado cuesta 5, o sea, hay una asimetría económica fenomenal. De hecho, es una frontera que del lado venezolano ha ido perdiendo la moneda. Se usa el peso colombiano del lado venezolano, no se usa más el bolívar, que es una moneda que está pulverizada. De hecho, se usa en el resto de Venezuela en general el dólar, pero en la frontera se usa el peso colombiano. Cambio había en su momento en esa zona. Efectivamente, porque es una zona donde el tráfico de divisas, el tráfico ilegal también de oro, de combustible, de minerales y por supuesto de droga. Y es una frontera donde está grupos disidentes de la FARC, que es aparentemente con las que se viene enfrentando el gobierno venezolano, el ejército, el ELN, que todavía está activo, los paramilitares, bueno, las mafias que se dedican al contrabando. Vamos a ver algunos datos. Frontera compartida total, decíamos 2.200 kilómetros, entre 3.200 y 4.000 desplazados como resultado de este último conflicto, de esta última situación, porque los desplazados han llegado, cientos de miles de desplazados, primero de Colombia hacia Venezuela, después pasando de Venezuela hacia Colombia. Conflicto en el área del río Arauca, el enfrentamiento al que referíamos recién, entre el ejército regular de Venezuela y los grupos disidentes, algunos grupos disidentes de la FARC, pero también ahí están actuando algunos sectores del ELN, hay paramilitares, está el ejército regular colombiano también en la frontera. Es una zona muy caliente, muy confusa, caracterizada, creo yo, por el déficit de estatalidad. Es eso lo que falta. No hay un Estado que logre proveer servicios más o menos razonables a la población que vive ahí y no hay un Estado que tenga, desde Weber para acá sabemos que una de las atribuciones básicas del Estado es el ejercicio de la violencia física legítima, ¿no? El Estado es el único que puede reprimir con legitimidad y con legalidad. Bueno, eso es algo que no hay en la frontera colombo-venezolana. Sumale a lo que estás relatando, además, el tema de que como ahí también es una zona muy cercana a plantaciones de coca y demás, hay dueños de tierra que tienen sus ejércitos privados. Exactamente. Que lo cual no descontaría que algo tengan que ver, no descartaría que tengan que ver algo con este conflicto, del cual, repito, todavía no hay claridad de quiénes son estos insurgentes, estos irregulares que se han cruzado al lado venezolano y con los cuales se están combatiendo, pero vemos por los números muy duramente el ejército bolivariano, las Fuerzas Armadas bolivarianas.